Buenas suscriptores, hoy vamos a hacer un video corto sobre dos lanzamientos que van a caer en este año. Ya uno cayó, como es el MG3 Hybrid, y por otro lado tendremos al Volkswagen Tera. Dos lanzamientos que, son productos de tipo diferente. Uno es un SUV compacto y el otro es un compacto o hatchback, como se le puede conocer. Se ubican en el mismo segmento B, pero tienen tecnologías diferentes pese a ser en el mismo segmento, y te lo cuento todo en este video porque me parece algo interesante de analizar. Así que adelante intro y comenzamos. Bueno, empecemos con el que ya es un hecho, que es el MG3, solo en su versión Hybrid. Vamos a hablar solo de esta versión como tal. Y primero, su motor en potencia combinada, tanto de combustible como el de eléctrico, generan 191 caballos de fuerza y 425 Nm de torque. Esta cifra de torque habrá que verla en un dinamómetro a ver si realmente es como tal. Pero en verdad no deja de ser impresionante la potencia que te entrega este auto al segmento que va destinado. Los consumos son más que sobresalientes, obviamente por el sistema híbrido de 23,8 km por litro en ciclo mixto. Si no me equivoco, en ciudad era más de 40 km por litro, una locura. En equipamiento también está bastante cargado, tiene una pantalla de 10,25 pulgadas, panel de instrumento digital de 7 pulgadas, obviamente compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, tenemos sunroof y asientos ergonómicos. Y también tendremos algunas asistencias a la conducción que en verdad completan lo que es un producto muy completo, y lo mejor de todo capaz es el precio. Estamos hablando de un producto que con todo lo que te mencioné se ubica su precio en 16.490.000 pesos. En verdad, toda una ganga, diría yo. Por otro lado, el que todavía no es un hecho, pero ya sabemos qué va a ser, es el Volkswagen Tera, que es como una SUV compacta que se ubicará por debajo del Nivus. Y es un producto, vamos a decir, interesante, no es novedoso, pero es interesante. Primero, se construye sobre la muy famosa plataforma MQB Acero, la misma que comparte modelos como el Polo o el T-Cross. Esto, podría limitar también lo que es su diferenciación en el mercado. Tendremos también motores tradicionales hoy día, ya como el 1.0 TSI, según va a estar entre 101 y 116 caballos, que es lo que ya conocemos también en modelos como el Polo. Es decir, vamos a tener como máxima potencia 116 caballos de fuerza y 200 Nm de torque, que si lo comparamos con el que ya recién mencionamos, el MG3, en verdad también se queda corto. En cuanto a transmisiones, también este se va a ofrecer en caja de 5 velocidades. No vamos a hablar de eso porque en teoría tendríamos que comparar versiones tope de gama, que en este caso sería la automática de 6 velocidades, que también conocemos del Polo, que es una de convertidor de par, que es una caja confiable, no es la más precisa, pero yo creo que aquí sí le gana al MG3, porque el MG3 tiene una CVT para autos con tecnología híbrida, que lo cual, no deja de ser una SVT. También hay que mencionar que, el Volkswagen Tera es una producción regional, es decir, esto limita también mucho las tecnologías y capacidades que puede llegar a ofrecer, porque no va destinado a un mercado europeo, donde, las tecnologías requeridas allá para poder hasta homologarse son mucho mayores que las que pedimos acá en la región latinoamericana. La llegada de este Volkswagen Tera se espera que llegue al segundo semestre de este mismo año, aunque no se han revelado detalles sobre el precio ni las versiones que estarán disponibles en cada mercado. Y esto es un resumen breve de lo que son estos dos productos, y sin duda esto deja en evidencia que las marcas tradicionales como es Volkswagen se están quedando atrás en cuanto a productos, porque no me cabe duda que el Volkswagen Tera estará al mismo precio que un MG3 híbrido. Y entonces, con todo lo que te mencioné de este MG3, sin duda es una propuesta muy interesante. Claro, estamos hablando de una marca tradicional versus una asiática. Muchos todavía van a preferir la marca tradicional sobre la asiática, más por la confianza de la disponibilidad de repuestos y del producto como tal, pero en verdad las marcas chinas están pisando muy fuerte con estos tipos de productos que ofrecen mucho por muy poco precio. También, como lo llegué a mencionar en algún video, que las marcas chinas están subsidiadas por el gobierno chino, pero en verdad yo creo que no deja de ser un producto interesante, y las marcas tradicionales se tienen que poner manos al asunto para no quedarse atrás. Y esto fue todo el video de hoy, espero que te haya gustado. Te invito a ver unas de mis reseñas que te estoy dejando en pantalla, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.